Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy de Ética e Integridad en el Servicio Público Municipal, claves para la democracia participativa, la cual tiene como objetivo dar a conocer a las personas servidoras públicas de los gobiernos estatales y municipales la relevancia del desarrollo regional participativo. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Aurelio Toriz Escalona, director de Desarrollo Jurídico. Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, saludamos con mucho gusto al doctor Luis Gabriel Rojas Castro, coordinador de Construcción de Ciudadanía de la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social. Y de igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Marlene Romo Ramos, quien es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues celebramos con mucho entusiasmo llegar a este tercer diálogo virtual que implica una colaboración entre dos áreas hermanas de la Secretaría de Gobernación, el INAFED y la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social, cuyo titular nos acompaña, el doctor Luis Gabriel Rojas, y me informan, para satisfacción nuestra, que tomará la palabra inmediatamente después de su servidor, por lo que seré más breve de lo que pensaba para dar espacio a las palabras de nuestro colega, a quien lo primero que le pido es que pueda saludar con el mayor afecto posible al señor subsecretario Yáñez, quien me distingue con su amistad. Yo le suplico que le diga que no tenemos solamente este encuentro, sino que estamos realizando varios con la subsecretaría, que además del título de Desarrollo Democrático y Participación Social, incluye el de Asuntos Religiosos, y que lo hacemos con la mayor disciplina y sentido de cooperación con colegas de gobernación. El día de hoy el tema trata de principios deontológicos, del sentido del deber, de la ética, que son muy importantes, porque en la función pública, si no existen esas guías para el desempeño, se puede extraviar la tarea. Cualquiera diría, visto superficialmente, que un funcionario público lo único que tiene que hacer es cumplir con la ley. Después de todo, la ley traslada principios éticos recogidos por la experiencia histórica de los pueblos. Pero curiosamente no basta, porque van saliendo exigencias sociales nuevas con el tiempo y
y el cumplimiento, voy a decir, meramente reglamentario, no cubre todo el espectro de comportamientos que se espera de un funcionario público. Imaginemos, es un ejemplo, por favor, imaginemos puntualidad, perfecto. Llega un servidor público con puntualidad a su trabajo, pero después no hace maldita la cosa, o atiende a la gente que le toca atender con descortesía, o con descuido, con lenidad, entonces, con grosería. Entonces, no. Es necesario que, aunque no tenga toda la conformación de norma jurídica, respetemos los códigos de ética que nosotros nos damos, lo que resulta o lo que habla de un desempeño correcto, de un desempeño honorable y sobre todo que apunta hacia arriba, es decir, que trata paso a paso de ser mejor. Y allí brillan principios como la honradez, la eficiencia, la transparencia, la eficacia, la integridad, la lealtad, la objetividad y ahora, como decía, que surgen nuevas demandas, temas como estar alertas de respetar en todo momento los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la no discriminación, la equidad de género, el cuidado y conservación del entorno natural, es decir, las obligaciones ecológicas que hoy tenemos todos los seres humanos. De tal manera que lo que nos va a exponer la doctora Marlene Romo Ramos, que es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, merece nuestra mayor atención para que no quede nuestro desempeño exclusivamente en términos de buena voluntad, sino que además de ella tengamos la seguridad de que estamos en una línea correcta, acorde con los principios éticos o morales fundamentales y acorde también con los tiempos que corren. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al doctor Luis Gabriel Rojas Castro, coordinador de Construcción de Ciudadanía de la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al INAFED y en especial a su titular, al licenciado Ignacio Valle Fernández, por estos diálogos que vienen impulsando el INAFED desde ya tiempo atrás y por esta constancia que mantienen en estos diálogos virtuales que desde nuestra perspectiva son de mucha utilidad para los gobiernos municipales en esta intención de ofrecerles alternativas de capacitación. Antes de continuar, permítanme externarles un afectuoso saludo de nuestra titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, que también ahora está con nosotros, y de nuestro subsecretario, el licenciado César Llanes Centeno, que también es muy interesado en todos estos temas de democracia participativa. Pues como ya comentó el licenciado Ignacio Valle, ese tema el diálogo de este día es sobre ética en el servicio público. Y la idea de este diálogo surge de una propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de esta administración. Yo recuerdo muy bien cuando en las primeras conferencias matutinas él nos empezó a hablar de la mística del servicio público y de la importancia que tenía esto, ¿no? Y decía algo que a mí, cuando escuché, me dejó pues muy emocionado, ¿no? Que decía que no había privilegio más alto que servir a la gente, ¿no? Pero que no había un privilegio más alto que ser servidor público, porque entonces todo tu esfuerzo, toda tu dedicación
se aboca al servicio de los demás, ¿no? Y el privilegio es, yo como lo interpreto, es que tienes el privilegio de estar generando y proveyendo bienestar a las demás personas. Entonces, mientras hay quienes pueden medir la riqueza en la medida de cuánto dinero tienes en el banco, cuántos carros, cuántas casas tienes, cuántos yates, ahora ya hasta se miden por aviones, ¿no? Y jets. Pues desde la perspectiva del valor del servicio, podemos medirlo por cuántas personas has ayudado en el día a alcanzar un mayor bienestar. ¿Cuántas personas tú influyes en tu vida cotidiana, por ejemplo, en el día, para que tengan una mejor vida, ¿no? Que puede ir desde poderles ofrecer una sonrisa, pero como servidores públicos tenemos más capacidad, ¿no? Que no nada más es, bueno, claro, cuando llega, por ejemplo, una ventanilla, pues ir a atender recibir a la persona con una sonrisa y que se vaya con una sonrisa por la eficiencia que tuvimos en la atención, ¿no? Pero no nada más ahí, como funcionarios municipales, pues tenemos el contacto primero con la ciudadanía, ¿no? Ahora sí que con quien primero se quejan las personas es con los servidores públicos municipales. Y al mismo tiempo son los que tienen ese contacto más cercano para poder impactar de manera positiva la vida de las personas. Y entonces, en ese sentido, pues los servidores públicos tendríamos, si miramos la riqueza por cuántas personas podemos impactar positivamente, pues entonces todos los días que llegan a nuestra puerta muchas solicitudes o tenemos que emprender muchas acciones o programas para generar un impacto positivo en las personas, pues tenemos la posibilidad de ser inmensamente ricos, ¿no? Pensando en cómo yo voy a impactar positivamente a una persona, a una familia con esta acción, ¿no? Pero también podemos pensar en cómo estamos impactando negativamente por nuestra actitud, ¿no? Porque a lo mejor si no le damos una atención amable, cordial, pues esa persona se va enojadísima y sale y se pelea con alguien en la calle, llega a su casa y se desquita el enojo. Y entonces, ya lo que generamos fue una onda, ahora sí como dice, una onda expansiva, pero de impactos negativos, ¿no? Y al revés, como les decía, podemos generar esos impactos positivos. Entonces, eso es lo que a mí me emocionó mucho cuando escuché a nuestro presidente de México hablar sobre este potencial que tenemos y este privilegio que tenemos como servidores públicos, ¿no? Y entonces, de ahí surge también la idea de este diálogo. Claro que también lo enmarcamos en el tema prioritario de uno de los temas prioritarios de esta subsecretaría, que es el impulso a la democracia participativa, que consiste justamente en abrir el gobierno a la ciudadanía, ¿no? Para que la ciudadanía participe con opiniones, participe con propuestas, pero aquí lo más importante para que sea una participación y una democracia participativa efectiva, no es que la gente llegue y ofrezca opiniones y propuestas, sino que nosotros, los servidores públicos, nos abramos para escuchar a la ciudadanía, nos abramos para recibir las propuestas. Pero pues también, como dicen, ¿no? La diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Uno puede decir, sí, pásame todo lo que quieras, dime todo lo que quieras, y o como dicen, me entra por un oído y me sale por el otro, ¿no? O lo voy acumulando ahí en mi escritorio. Entonces, más bien necesitamos también los servidores públicos desarrollar capacidades para poder hacer una participación efectiva de la gente. Entonces, una de las capacidades efectivas, pues, tendría que ser lo que le llaman ahora la escucha activa, ¿no? Que te estoy escuchando, pero que estoy entendiendo, tratando de entender, aunque sea muy diferente a lo que yo pienso, estoy tratando de entender qué es lo que me estás queriendo decir. Estoy tratando de ser, también que se dice ahora, empático con tu necesidad, con tu problemática, ¿no? Hay gente que llega con problemas muy serios y hay servidores públicos que con toda la frialdad les dicen que no se puede atender. Y como mencionaba el licenciado Ovalle, los servidores públicos tenemos la
obligación de cumplir la ley. Y como dicen, no podemos hacer más allá de lo que marca la ley, ¿no? Que es la diferencia que tenemos con la ciudadanía. Que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no está restringido, nosotros nada más podemos hacer lo que está permitido. Pero también, como mencionaba el licenciado Valle, que esto nos sirva, el apegarnos a la ley, no lo utilicemos, pues para no atender, ¿no? Para negar una atención, como pretexto para negar la atención, para no esforzarme, o que lo usemos peor como pretexto para obtener favores a cambio de lo que tengo que hacer primero por ley y después, pues como ser humano, de que tengo enfrente a una persona que me está presentando una problemática y que tengo la oportunidad de ayudarle a resolver. Entonces, esos son de los compromisos que tenemos que tener de la ética, ¿no? O sea, respeto a la ley, pero también el compromiso con las personas. Respeto a la ley, pero no la ley como instrumento para, para negar el servicio o como instrumento para hacerme de favores que están justamente fuera de la ley, ¿no? Y por último, bueno, hablar de todas las oportunidades que tenemos como servidores públicos, todos los beneficios que tenemos como servidores públicos, porque yo no sé, ustedes seguramente lo han sentido en su actividad del servicio público, pero cuando uno está trabajando por la gente, uno como que se llena de más energía, ¿no? De más vitalidad, porque el trabajar para otros es satisfactorio en sí mismo, ¿no? Entonces, se puede hablar de muchas cosas y de muchas capacidades que necesitamos desarrollar, que ese es parte del objetivo de este diálogo y de lo que nos va a presentar la doctora Marlene. Yo por último quisiera dejarles una reflexión sobre que los servidores públicos, además de tener este privilegio de servir, de impactar positivamente a la gente, de cómo el saber que estamos haciendo el bien a otros también nos alimenta y nos retroalimenta a nosotros en nuestra vida cotidiana como servidores públicos, pero también como seres humanos. Un añadido pues también es que tenemos, los servidores públicos somos personas creativas, porque lo que estamos haciendo todos los días es resolver problemas para llevarle bienestar a las personas. Y entonces cuando llegan y te dicen, híjole, ¿esto cómo lo hago? Pues ahí viene ese momento de la creatividad, ¿no? Y hay pocos recursos, que todos tenemos eso siempre, ¿no? Recursos limitados, tenemos restricciones de ley y tenemos un montón de obstáculos. Pero tenemos dos misiones, o una, que es atender a la gente y a generar ese impacto positivo en sus vidas. Y entonces yo creo que ese objetivo es suficientemente razón para incentivar también nuestra creatividad y que por eso los servidores públicos somos personas creativas que siempre están buscando el cómo sí impacto positivamente en las personas. Entonces, la verdad, yo me siento muy afortunado de ser servidor público y también muy entusiasmado de estar con ustedes, que también seguramente comparten este amor por el servicio público. Y sin más que agregar, les agradezco que estén aquí presentes. Le vuelvo a agradecer al INAFED y a su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, por impulsar estos espacios y con esta vitalidad. Y le cedería la palabra a nuestra moderadora para que continúe con el diálogo. Gracias. Agradecemos muchísimo este mensaje de bienvenida por parte del doctor Luis Gabriel Rojas Castro, coordinador de Construcción de Ciudadanía. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la doctora Marlene Romo Ramos para comenzar con su ponencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, al licenciado Valle por la invitación, a Luis Gabriel Rojas también, y a cada una y a cada uno de ustedes que están en muchas partes de la República. Aquí voy leyendo de la diversidad enorme que es este país, y para mí es un honor
estar esta tarde compartiendo algunas ideas sobre la ética pública, sobre la importancia de la función pública, conectarla con la idea de ciudadanía, que es lo que yo trabajo. Brevemente contarles por qué estoy aquí. Bueno, yo vengo de una trayectoria de diversos espacios donde me ha tocado siempre estar en espacios educativos de construcción de ciudadanía, en un primer momento desde ONG, sociedades civiles, y muchísimo tiempo en la función pública. Tuve, como bien dicen, el honor de ser funcionaria pública muchos años, casi 10, donde tuve también la oportunidad de conocer muchas partes de este país, pero sobre todo también elegir la función pública como una forma de vida, porque eso implica una actitud, como bien decía Luis Gabriel Rojas también y el licenciado Valle, de servicio, darle sentido a lo que hacemos laboralmente. Y de alguna manera yo, muy jovencita, sentía que estaba también construyendo un país distinto. Hemos cambiado muchísimo como país, ustedes no me dejarán mentir, en las últimas décadas. Hemos tenido una transformación ciudadana muy interesante, una transformación política. La sociedad ha cambiado mucho y creo que la función pública también lo ha hecho. Incluso el desarrollo de construcción de pensamiento sobre la administración pública también se ha modificado muchísimo. Y estos tiempos también, no solo de transformación, sino decirlo también de desencanto de la ciudadanía hacia las formas de gobierno, hay necesitado que pensemos qué hacemos en el servicio público. Bueno, el tiempo después estuve como consultora en Naciones Unidas, en la academia, finalmente desembarco en la academia hace 12 años. Estoy en la Universidad Autónoma de México y yo trabajo construcción de ciudadanía desde el espacio educativo. Y eso, pues con esto he construido mi trayectoria, y el pensamiento académico en sí mismo me ha permitido ir pensando cómo formamos desde diferentes espacios ciudadanía. Lo que necesita México y América Latina son ciudadanas y ciudadanos críticos, comprometidos con una idea de país. Y creo que hay muchísimas formas de ir tejiendo esta forma social, pero hay una en particular que es el servicio público, ¿no? Cuando nosotros desde los espacios donde cada quien realiza su trabajo, hacemos lo que hacemos, estamos no solamente dando una idea de qué gobierno es, sino estamos también abriendo la puerta para que la ciudadanía vaya también teniendo una noción de lo público, sobre todo en aquellos espacios rurales, o aquellos espacios urbanos donde no es viable siempre estar permanentemente encontrando unos espacios de charlas, de literatura, sino que es la vida cotidiana la que va constituyendo la vida pública. Entonces, bueno, de esto quiero hablarles esta tarde, sobre la ética pública y la ciudadanía, bajo la idea del servicio público, y después dar un espacio para escucharles. Me gustará muchísimo. Entonces, bueno, voy entonces a compartir las pequeñas notas que hice. No es propiamente una presentación, porque yo creo que es muy importante construir la escucha. Entonces, más bien, estas son notas de todo lo que voy diciendo para no distraer mucho al discurso que voy a presentar. Déjenme en este momento compartir. Permítanme un momento. Okay. Entonces, bueno, voy pasando y voy comentando esto que les decía sobre este tránsito civilizatorio que hemos tenido en las últimas décadas, no solo en México y en el mundo, donde la noción de participar en la vida pública se ha vuelto un elemento fundamental en muchas partes del mundo. Entonces, desde los que estamos en espacios públicos, yo misma como académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi salario sale de las arcas nacionales, igual que el suyo. Los recursos con los que yo trabajo cotidianamente en la formación de mis estudiantes viene de los impuestos de este país, así que también creo que los que hacemos academia en espacios públicos nos debemos considerar de alguna manera también
funcionarios públicos desde otra cancha, desde otro espacio, pero lo hacemos. Y desde ahí enuncio, y desde ahí yo hablo esto que les quiero compartir. Bueno, en un primer momento, esta cosa se manda sola. Lo que quiero hablar es básicamente de que el servicio público es una idea de Estado, ¿no? El servicio público es una construcción muy moderna, muy del siglo XIX, muy del siglo XX. Es una idea de construcción de racionalidad, de cómo organizar la vida pública de la mejor manera, racionalmente, distribuyendo los recursos para el bien común, ¿no? También es una idea de sociedad del servicio público. El servicio público refleja lo que somos como pueblo. Entonces, por lo tanto, las malas prácticas hablan de estos focos rojos de una sociedad acostumbrada a los malos tratos o a la corrupción. Un buen servicio público va transformando esta idea de la sociedad que somos. Y por otra parte, lo que ya les afirmaba al principio, el servicio público también es constructor de ciudadanía a partir de la forma en que se desempeña un funcionario, una funcionaria pública, en que resuelve un problema, en que mira lo social, de alguna manera es un proceso pedagógico. Y con eso ya iré abundando más adelante. Oh, demonios. Pero disculpen, comúnmente esto funciona bien, no sé por qué no lo hace. Bueno, voy a continuar. Lo que les quería mostrar, aquí está, finalmente. Aquí está. A ver, esta es una definición de lo que es lo público. También si quieren al final, si ustedes pueden tener su propia idea de lo que es lo público, sería muy interesante. ¿Qué es el servicio público? No solamente se refiere al asunto de que somos o el servicio gubernamental, sino es lo que no es privado, lo que nos corresponde a todos. Esta es una noción muy breve de una colega de la universidad, que es la doctora Nora Rabovnikov, que trabaja desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas y tiene este pedacito de idea que ustedes pueden ver aquí. Lo voy a leer brevemente. Pues es lo que no es privado, ¿no? Es la distinción a lo largo de la historia, como aquí ella también menciona, es muy nuevo. La idea de lo público se ha discutido muy recientemente, es oposición a lo que no es visible, a lo confidencial, a lo que no es accesible o reservado. Es la diferencia entre lo común y la particular, ¿no? Aquí más adelante está esta otra mirada de lo público, que me gusta mucho más, que se asocia a lo común, lo que es de todos. Entonces, la práctica del servicio público es administrar lo que es de toda la nación, a organizar los procesos, los servicios de todos y lo que es de interés o de utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que atañe a la comunidad, sobre todo en el espacio municipal, desde cómo se distribuye el agua, cómo se distribuye un servicio, cómo se explica un proceso, ¿no? Y por ende la autoridad de ahí emanada, dice Nora Rabovnikov, termino leyendo aquí, ¿no? En contraposición a lo privado, que es lo que atañe al interés o a la utilidad particular o individual, interés privado, desde este primer sentido, lo público resultaba en buena medida sinónimo de lo político. Pues por supuesto, lo que el servicio público es un servicio político, pensando en la idea de comunidad política, la polis, y también está involucrada la idea de ideología, la comprensión del mundo, y es distinguido desde la esfera doméstica, del mercado y de la esfera personal. Lo público no es lo doméstico, lo público no debe ser atravesado por lo mercantil, lo público no quiere decir mis intereses, sino es lo comunitario. Entonces, entiendo que se les va a compartir esta presentación. Entonces, si esto que dice también Nora Rabovnikov, y después si quieren ver el prontuario de democracia que existe en la UNAM, aquí lo van a tener por si lo quieren revisar después. Bueno, yo sigo aquí peleándome con esto que por alguna manera no funciona, pero bueno, lo público lo que nos permite sostener lo común. La forma de gobierno, la forma pública nos permite sostener lo que es lo cotidiano, lo que nos pertenece a todos, lo común. Por lo tal, el servicio público construye ciudadanía, como les decía, en su hacer. Y yo les propongo dos ideas sobre lo público esta tarde. Primero hablar brevemente, porque tampoco es mi tema, pero sí quiero poner brevemente algunos elementos de lo que es
ética pública, y después quiero hablarles de la construcción de agencia, que ese sí es un tema que yo conozco y que quiero compartir. Agencia es esta capacidad que tienen las y los ciudadanos de hacer vida pública. No me permite avanzar esto. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar de compartir. Voy a volverlo a intentar, si me permiten un minuto, y pido disculpas, es súper raro que esté así. Comúnmente trabaja bien esta computadora. Permítanme un minuto. Ah, sí, se dejó. Ya se dejó. Ahí voy. Ahora sí. Les decía, la vida pública es sostener lo que nos es común. No sé, cuando comparto ya no se deja. Perdón, voy a continuar sin esto. O si alguien pudiera ayudarme desde algún espacio que tenga la presentación a pasarla. ¿Será posible, Leslie? Déjeme ver si el licenciado Aurelio o la licenciada Claudia la tienen a la mano. Pido muchas disculpas. No sé qué pasa. Normalmente funciona bien y hoy no se deja. No, no hay manera. Licenciada Cortés, ¿usted la tendrá a la mano? Y dame un segundo, por favor, la estoy cargando. Adelante. Gracias. Bueno, entonces voy a hablar un poco de lo que es la ética pública. Ya verán ahorita la lámina con las notas. Voy a esto. Recientemente, digamos, igual en las últimas décadas, con esta transformación del giro democrático que vivió la sociedad en el mundo, digamos, desde los mediados de los años 80, el servicio público tuvo un giro, como ya lo explicaron los antecesores que tomaron la palabra antes que yo. El servicio público cambió de ser el poder del Estado organizando la vida pública, y así es, a una mirada que estuviera conectado con la ciudadanía. El servicio público entonces está en diálogo permanente con la ciudadanía sobre las formas en las que se hace el trabajo, escuchando, como también decía Luis Gabriel Rojas, a las personas. Por lo tanto, el pensamiento filosófico contemporáneo ha generado una ramificación de la idea de la ética, que es la construcción de la moral en el mundo público. Ay, muchísimas gracias. Ahí, si seguimos con la que sigue, por favor. Continuaré. Hay una ramificación de la filosofía política, que es la construcción de la ética pública. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Una más. Otra más. A la que sigue. Ahí estamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esto de la ética pública es esta ramificación de pensamiento de cómo entonces la vida pública necesita también una ética, de la que ustedes ya seguramente han recibido capacitaciones, formaciones, y ustedes mismos han pensado mucho sobre esto, sobre esta noción de la ética pública. Esta es una mirada que viene de alguna noción de Pedro Salvador Hernández, que han trabajado desde la Suprema Corte, y tienen esta idea de que la ética pública, el hecho de que una institución cuente con un código de ética y que su personal lo conozca y lo estudie, no es suficiente. Eso es importante. Ustedes han recibido manuales, talleres, charlas como estas. No es suficiente con eso. Es de muy poca utilidad poseer conciencia al respecto, dice el colega, de lo que es correcto y lo que no, si al final se actúa de manera indebida, aprovechándose de las circunstancias derivadas de las actividades que tienen asignadas en el puesto que desempeña, el acceso a la información confidencial o incluso poder de decisión para obtener un beneficio público. Lo que realmente se necesita es un cambio de actitud encaminada al interés público, que nos apasione entender que lo que hacemos cotidianamente transforma el mundo. La siguiente, por favor, para cerrar la cita. Bueno, la siguiente, de hecho, aquí está. Por lo tanto, aquí va a utilizar Pedro Salvador Álvarez una cita de Adela Cortina, que es una filósofa española, no sé si la conocen, súper interesante. El interés público se construye, ya me dirán ustedes cuando hacen su trabajo cotidiano, una confianza que no se logra solo multiplicando los controles, sino reformando los hábitos y las convicciones.
esta tarea es la que compete a una ética de la administración pública, la de generar convicciones. ¿Por qué me levanto todos los días a hacer mi trabajo? ¿Qué me mueve? Además de, por supuesto, el día de la quincena, las vacaciones, la tranquilidad, por supuesto, de un trabajo seguro, que en estos tiempos es tan importante. Pero además de todo eso, ¿qué me mueve todos los días a levantarme? ¿Qué convicciones tengo? ¿Qué tipo de hábitos tengo en el servicio público? Desde los valores y las metas que justifican la existencia, ¿no? Hasta aquí Adela Cortina, citada por Salvador Álvarez. Por lo tanto, entonces, el servicio público no es un trabajo nada más. Como les decía, lo agradecemos, qué bueno que existe, qué bueno que lo tenemos, qué bueno que estamos recibiendo un salario. Creo que el servicio público es una vocación. Estoy convencida que es eso, que todos los días desde la trinchera en la que nos toca es recibir a un tipo de público y explicarles un poco las formas de lo que el Estado puede servir a la ciudadanía. Implica comprender lo que es un Estado-nación. Implica comprender lo que es una comunidad política y un proyecto de vida social. Y esto no necesariamente está enfocado a una forma ideológica o a un tipo de gobierno o a un partido político. Cuando digo un proyecto de vida social, me refiero a un proyecto de vida democrática, a un proceso civilizatorio donde cada persona importa, a un proceso de comunidad donde los recursos, que a veces son pocos, como pienso el agua o la salud, se pueden distribuir de la mejor manera. Entonces, creo, como les decía, que la vida del servidor público ha evolucionado muy lentamente. De esta forma de hacer lo que te toca, de un manual de procedimientos y hágale como quiera, hemos ido transitando en este país porque la ciudadanía sí lo ha demandado. Si algo ha traído muchas de las luchas sociales en este país, que han sido muy diversas, es también siempre acusar a las formas del servicio público. Por lo tanto, hoy en día, bueno, y desde siempre, estamos pensando en esta mirada, repensar esta mirada weberiana. No sé si ustedes ubican a este pensador alemán que vivió entre el siglo XIX y XX, llamado Max Weber, un sociólogo alemán que entre sus múltiples intereses, era un tipo genial, estaba la forma del Estado, la forma de la vida pública y la construcción de la burocracia. Entonces, esta idea de la burocracia es una idea muy poderosa. Cuando piensan que los que estamos o hemos pasado por el servicio público somos burócratas, sí, pero en el mejor sentido de la palabra. Estamos encargados de la vida común, del tiempo común, de la racionalidad del Estado. Por lo tanto, Weber imaginó algo que en México se ha pensado, pero no se ha consolidado, el llamado servicio civil de carrera, que existe en Europa desde hace algunos par de siglos, en China misma desde hace más siglos, esta idea del servicio civil de carrera, las y los mejores haciendo el trabajo, ¿no? Quienes tengan una noción de esto. Pero también estamos de acuerdo que cuando hacemos nuestra vida cotidiana en el servicio público, no solamente tenemos este imaginario de hacerlo con convicción, sino también erradicar algunos vicios, ¿no? Aprender a que la vida pública debe ser más pública y que por lo tanto la rendición de cuentas importa y que la erradicación de la corrupción importa. Esas cosas cotidianas que no hacemos o que sí hacemos todos los días para construir mayor transparencia y mayor legitimidad en nuestro quehacer, va fortaleciendo la vida pública. Y esto es una tarea cotidiana que se observa en los pequeños detalles. Max Weber decía que los que están en el servicio público, todas aquellas personas que cobramos de los impuestos de los ciudadanos, somos un grupo especializado. Todos sabemos hacer algo muy especializado, el sector médico, quien recoge la basura, quien está en el servicio de agua, quien está en los trámites para las licencias, quien está otorgando los servicios para las becas, para los apoyos económicos a las personas más pobres, a quienes les toca llevar el archivo, a quienes les toca educar a la gente. Todo mundo somos especialistas o tendríamos que volvernos especialistas porque es la forma de racionalizar la vida pública, ordenar la vida en común para un mundo complejo. Vean la noción y la complejidad de nuestra vida. Quisiera saber si me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor.
Aquí, como les decía, es un proyecto de vida social. La siguiente, por favor. Ok, antes de pasar a agencia, quisiera dar un breve ejemplo que a mí me gusta mucho poner sobre cómo entendemos lo que hacemos desde el servicio público y los recursos, el manejo de los recursos, cómo nos enfrentamos a lo que tenemos frente. Los años en que estuve en esta oficina, en un organismo autónomo, no diré el nombre, teníamos en un tiempo, en la década, a finales de la década de los 90, quienes más o menos estén sobre los 45 años y más, recordarán, durante ese tiempo el servicio público era un servicio público muy abundante, había mucho dinero circulando para el servicio público, una creación de burocracia casi dorada, entonces había muchos recursos, mucha papelería, computadoras, etcétera. Yo quiero poner un ejemplo sobre algo muy humilde del servicio público, pero que ahí se ve cómo tenemos una forma de entendernos como funcionarias, que es la papelería. Hay dos personajes que yo conocí en ese tiempo, es Eli y Susana, pongámosle así. Eli usaba la papelería que estaba en este lugar como algo propio, como su patrimonio, ¿no? Como yo estoy aquí y entonces esa papelería me pertenece. Y entonces 2 veces al año esta compañera armaba unos paquetes de papelería para sus hijas y sus hijos antes de empezar el año escolar. Armaba unos sobres gigantescos de papel, de plumas, de lápices, de engrapadoras, de gomas, pensando que eso no costaba, que nadie se iba a dar cuenta, que a nadie le importaba. Eso es cuando hablamos del servicio público, la forma en el día a día, cómo nos comportamos frente a los insumos, por ejemplo, ¿no? O sea, ella se llevaba sus paquetes pensando incluso que era, me pagan tan poquito, o la vida es tan injusta, o me tuve que quedar tarde, que yo me cobro con la papelería. En ese mismo espacio está otra figura que me gusta para ilustrar esto, que sería Susana, que Susana tenía una conciencia del servicio público, sabía que era una enorme responsabilidad estar ahí y trabajaba con un lápiz que no sabían, la papelería que se distribuye entre todas y todos, y hasta que su lápiz se hacía chiquito y tenía su lápiz chiquitito y le seguía dando punta y ahí lo tenía y ya decíamos, Susana, pide otro lápiz, y decía, no, porque el lápiz es un recurso público y hay que cuidarlo. Entonces yo me voy a quedar con mi lápiz chiquito hasta que desaparezca y entonces sí, voy por otro, porque este lápiz representa los impuestos de una persona muy pobre que está pagando con el IVA de 1 litro de leche que le costó mucho trabajar para comprarlo, para llevar a su casa y que sus hijos tomen leche, se pagó el IVA. Y con ese IVA, entre muchos IVAs colectivos, el IVA o el impuesto que paga un obrero en una fábrica con un salario mínimo, de ahí sale todo con lo que trabajamos, de ahí salen los plumones con los que yo doy clase, de ahí sale el telescopio con el que se está siguiendo un hoyo negro, de ahí sale el que salga bien el servicio de la basura, que salga un camión de basura, de ahí sale toda esta diversidad. Por lo tanto, todo lo que hacemos con la vida pública importa. Ese ejemplo quería dar, ese es un ejemplo weberiano de lo que Weber hablaría de la virtud del servicio público y de la racionalidad. Estas palabras tan elegantes y tan rimbombantes bajan a la vida cotidiana en el uso que damos a nuestro espacio, nuestros materiales y nuestro ejercicio cotidiano. Bueno, pues entonces creo yo, antes de pasar al segundo punto, que es la agencia, y ya ir como cerrando un poco y dejarles también un espacio a ustedes para dialogar, nos parece que las formas en las que hacemos día a día nuestro trabajo construyen una forma política, en palabras de Gramsci, que a mí me encanta, contrahegemónica de ética pública, aunque a un entorno tradicionalmente corrupto. Para ir cambiando el día a día de la forma del servicio público y de esta vieja forma en la que se ve el servicio público, del corporativismo, de la corrupción, de ay, que se haga como sea, de que no regresamos los lunes en la tarde, todas estas formas, ¿cómo construir una cultura contrahegemónica de ética pública ante un entorno y que sí, que se construyó desde esta perspectiva corrupta o omisa? ¿Cómo reconstruir una confianza en el servicio público basada en la integridad, en la forma ciudadana corresponsable de la vida pública? Ahí es lo que yo le llamo una pedagogía de la participación.
lo que hacen las y los servidores públicos educa también a la ciudadanía. Uno se educa a uno mismo, pero también educa en estas formas, ¿sí? Y ahí llegó a la idea de sentido de agencia. La ciudadanía se constituye desde muchos frentes, pero antes de construir ciudadanía, necesitamos que las personas, antes de levantarse en sí mismas y decir, yo opino, o levantarse en sí mismas y decir, yo creo que el mundo público debe ser de esta manera, necesitamos antes lo que las ciencias sociales y la filosofía llaman el sentido de agencia. La agencia, lo ven aquí en la lámina, es la creencia de que nosotras y nosotros podemos actuar como ciudadanas y ciudadanos de manera colectiva. El sentido de la agencia no solamente es la capacidad de elegir y de actuar en la vida pública, es tener la conciencia de que por qué es importante actuar en la vida pública. Esta es de Ruth Lister, una colega británica que se dedica a trabajar esto. ¿Por qué es importante construir nuestra identidad desde la agencia? Esto, y vemos la siguiente lámina, por favor. Lo que necesitan las y los ciudadanos es para construirse como sujetos políticos que construyan y consoliden democracias, la satisfacción de sus necesidades básicas. La agencia, para que las personas tomen decisiones en la vida pública, primero tienen que ver satisfechas sus necesidades básicas. No es posible construir ciudadanía sin un buen servicio de salud. No es posible construir ciudadanía sin un buen servicio de recolección de desechos y racionalidad del uso de los desechos. No se puede construir ciudadanía en un lugar donde no hay suficientes escuelas. Por lo tanto, la vida pública no se puede construir en la carencia. El servicio público está pensado para otorgarle a la ciudadanía, cubrir sus necesidades básicas, de tal manera que entonces la ciudadanía pueda desarrollarse como tal y tomar decisiones. No sé si me entienden esta idea y si hay dudas, ahorita vamos a resolverlas. Pero la potencia del servicio público es que el ejercicio pedagógico es que al hacer mi trabajo bien, estoy permitiendo que los sujetos de alguna u otra manera vayan satisfaciendo necesidades básicas. Agua, sanidad pública, salud pública, educación, que los recursos de distribución de recursos económicos lleguen a tiempo, lleguen de buena manera y no me formen en el sol. Cuando estuvimos en pandemia, la ciudadanía todos nos alejamos a nuestras casas. ¿Dónde regresamos a la vida pública simbólicamente? Porque hubo cosas que, por supuesto, ustedes saben, nunca se detuvieron. Y hay partes en la República donde muchas y muchos de ustedes están escuchando esta charla, donde la vida pública no se detuvo tanto a ser municipios con menor densidad poblacional. Pero en el caso de las grandes ciudades, la ciudadanía desapareció. ¿En qué momento reapareció? En el momento de la vacunación. Es una imagen metafórica, no quiero decir que haya sido así, sino la idea de la vacunación es una metáfora porque la gente volvió a salir masivamente para recibir su vacuna, es decir, cubrir una necesidad básica para mantenerse viva. Y es el servicio público el que otorgó las vacunas a partir de una organización. Entonces, quiero poner con esta metáfora del regreso de la ciudadanía después de la pandemia con la idea de la vacunación, cómo después de cubrir una necesidad básica, la gente pudo regresar a la vida. Y a veces la gente agradecía mucho, y a veces la gente decía, no estuvo bien organizado, y aunque hablaran bien o mal del servicio público, la gente volvió a la vida porque una necesidad fundamental en ese tiempo, que era la vacuna, pudo regresar. Entonces, quiero que vean el vínculo ciudadanía-Estado. La ciudadanía y el Estado, como lo dice Gramsci, sociedad política y sociedad civil, están en correlación. A veces están enfrentadas, a veces caminan juntas, pero se necesitan una de la otra para la subsistencia de la vida pública. Entonces, quiero ver si por favor me ayudan con la siguiente lámina. Ahora, la ciudadanía contemporánea es una ciudadanía que está en diálogo permanente con el servicio público, ¿no? Ya sea que señale cosas como la ventanilla dice que se abre a las 8, ya son las 9:30, o
lo hacen muy bien o lo hacen muy mal o hay un vínculo siempre. La ciudadanía contemporánea, a diferencia de hace 30 años, 40 años, ha evolucionado también. Entonces las sociedades son altamente diferenciadas y el Estado y la autoridad es puesta en cuestión. Y creo que aunque nos gustaría pensar de otra manera, no hay vuelta atrás. La ciudadanía siempre va hoy en día, y creo, mi hipótesis de trabajo, no sé, ustedes me dirán, gracias a por un lado al tránsito civilizatorio de la vida pública, pero creo que también que los niveles de escolarización de países como el nuestro, que han crecido tanto, han permitido un desarrollo ciudadano donde hoy en día siempre va a ser puesta en cuestión la vida pública. Entonces, todos los que hacemos una vida laboral basada en el uso de impuestos, siempre estaremos mirados, siempre nos van a estar observando, siempre verán si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo y no hay vuelta para atrás. Así es y tenemos que rendir cuenta. Por otra parte, el punto B es que también esta ciudadanía mira cómo se da la eficiencia y el reparto de recursos y obviamente en un contexto con formas particulares de inequidad como la sociedad mexicana. Todavía somos una sociedad profundamente inequitativa, están mal distribuidos los recursos y la vida pública y el servicio público, una de sus grandes funciones es que estén distribuidos de la mejor manera posible. Entonces, la ciudadanía contemporánea nos va a observar, todos los que recibimos nuestro salario del dinero público, seremos siempre observables, siempre van a pedir cuentas la ciudadanía y tenemos que darla. Y es todavía en países como el nuestro, donde el recurso, que es escaso, siempre va a estar juzgado. ¿Por qué en este lugar hay mejores servicios públicos que en este otro? ¿No? ¿Por qué siempre una universidad pública tiene más insumos y mejores instalaciones que una primaria rural, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a ser observado, ya no hay vuelta atrás, por eso siempre tenemos que saber qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. La siguiente lámina, por favor. Pues miren, eso. Voy a cerrar un poco con la idea de que les decía de la pedagogía, antes de pasar a estas preguntas que me gustaría que dialogáramos sobre ellas. Voy cerrando entonces mi charla. Hablaba yo entonces de la pedagogía de la participación pública. La ciudadanía participa en las formas en que se va constituyendo en su espacio social, en su historicidad, en su contexto. Pero el servicio público también contribuye a la construcción de una participación. El sentido de agencia del cual les hablaba construye o fortalece diversos espacios. El servicio público construye agencia, como les decía, satisfacer las necesidades de la ciudadanía permite que la ciudadanía pueda a su vez participar en la vida pública, ¿sí? Hacer el trabajo que nos toca construye vida pública y cuidar los recursos públicos y velar por los derechos nos permite entonces fortalecer la vida ciudadana. Aquí les tengo, para ir cerrando y agradecerles la atención a esta charla, un par de preguntas a ustedes. ¿Cómo su función pública les ha construido también como ciudadana y ciudadano? La función pública, como decían mis antecesores, no es cualquier trabajo. Nos pone, como les decía, como en una esfera donde todo el mundo nos ve y nos constituye como unas personas públicas. Entonces, ¿de qué se han dado cuenta? ¿Cómo han construido su propia ciudadanía? Porque quien hace la función pública también es ciudadano. ¿Y cómo facilitan en su función pública los procesos de agencia ciudadana o de concientización en la comunidad donde trabajan? Entonces, por mi parte, en este momento sería todo. Me gustaría escucharles y tener un diálogo. Muchísimas gracias por la atención. Agradecemos muchísimo esta exposición por parte de la doctora Marlene Romo Ramos y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Como lo comentó la doctora, a continuación vamos a dar lectura a las preguntas que hemos llegado a identificar en el chat y la primera, doctora, viene por nuestro participante Enrique Hernández Brandi, que nos pregunta: ¿cómo contribuir a la construcción de una cultura organizacional para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones? Adelante, doctora.
¿tiene su micrófono apagado? No se preocupe. Perdón, ya aquí creo que me escuchan. Pues gracias, Enrique Hernández, por su pregunta. Pues la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo contribuir? A ver, esto habla también de la democratización de las instituciones. Las instituciones públicas también son espacios donde la jerarquía importa, ¿no? Y tiene un sentido. Pero creo que, aunque la jerarquía esté ahí porque es necesaria, como diría Weber, para la racionalidad del funcionamiento, cada espacio importa. Entonces, creo que la escucha, no solamente hacia la ciudadanía, sino hacia adentro de las instituciones públicas, de cada miembro de ese espacio, por pequeño que sea, permite entonces una mejora del mundo organizacional, ¿no? Cómo eficientizar los recursos, cómo hablar de buen trato, cómo hablar de diálogo. Yo creo que la escucha atenta de la que nos hablaban los antecesores también tiene que darse en los espacios de adentro, no solo hacia la ciudadanía, sino hacia adentro. No sé en realidad si le di una respuesta, porque también tengo que reconocer que lo que es la administración pública no es mi fuerte, pero desde mi experiencia y desde mi trabajo de construcción de ciudadanía, creo que también se tiene que escuchar desde adentro de la función pública las necesidades y las formas en cómo podemos desempeñar mejor nuestro trabajo, sin duda. Muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Continuamos con nuestro participante Antonio Sánchez, que nos comenta, desde su perspectiva, cuál es la importancia y o relación de la participación social en la gestión de políticas públicas. A ver, esto de las políticas públicas es muy interesante. Y me repites, a ver, déjame si voy a la pregunta aquí, si no me repites la primera parte. Es la importancia o relación en la participación social en la gestión de las políticas públicas. Bueno, eso también, ahí sí hay muchísima literatura. En la década de los 90 fue su momento más cumbre, ¿no? Los primeros años de los 2000. Hay un giro en la administración pública, y de eso sí sé, desde la década de los 80s, 90 sobre todo, donde se empezó a trabajar que para la sobrevivencia de la democracia, la sobrevivencia de la vida pública que estaba puesta en cuestión en muchas partes del mundo, se necesitaba escuchar a la sociedad. Y viene una serie de literatura neoliberal en un caso, y por otro lado una lectura incluso más sociodemócrata y de izquierda sobre el mismo asunto. Pero todas coinciden con que hay que escuchar a la ciudadanía y hacerlas partícipes, pero no de una manera ficticia como a veces un entorno neoliberal quiso hacer, ¿no? De vamos a discutir esta ley pública de los espacios para que me pongan un edificio de departamentos enfrente de mi casa o un centro comercial, entonces no me están haciendo caso. Creo que es una postura ética del servicio público compartir con la ciudadanía qué políticas públicas podemos permitir. No podemos permitir también ciertos espacios demagógicos. ¿Cómo se discute una política pública de sanidad pública? Es de expertos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se distribuye una política de vacunación, volviendo al asunto del COVID? Pues, quién sabe, ¿no? Eso lo hacen los expertos. Pero ¿cómo queremos un espacio público en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro ejido? Sí corresponde a todas y todos. Entonces, entender cuáles son las políticas públicas que sí deben y pueden compartirse con la ciudadanía, cómo distribuir y cómo hablar, y cómo, sobre todo, si lo vamos a hacer y si vamos a abrir esa posibilidad, cómo hacer caso, que es explicar claramente los sís y los nos. Y por último, para cerrar esto, hay un montón de manuales participativos que están en la web sobre cómo trabajar políticas públicas con ciudadanía a forma de talleres o diálogos o encuentros. Eso no solamente forma ciudadanía, sino que también permite ir armando y proyectando políticas a futuro. Pero creo que en todos los casos y desde mi experiencia, si lo vamos a hacer, es porque vamos a escuchar a la ciudadanía. Si no, lo único que estamos haciendo es ponerla en contra. Si estoy disponiendo un diálogo para un centro comercial, la ciudadanía está diciendo que no, y yo pongo el centro comercial, entonces estoy mintiendo. Entonces, lo que necesitamos siempre es que si vamos a hacer este ejercicio de abrir las políticas públicas, es porque estamos dispuestos a escuchar y a la negociación, que sí se puede y que no, y que es un asunto de expertos y de gobierno, y mantenerlo así. Lo dejaría así. Muchas gracias, Leslie. No sé si hay más cosas.
Sí, tenemos más preguntas y comentarios. El siguiente es un comentario por parte de nuestra participante Gislas, en la cual nos comenta: en la ASEH contamos con un informe ciudadano para que la sociedad comprenda en términos coloquiales los resultados de las revisiones a las cuentas públicas. ¿Gusta hacer algún comentario, doctora? Pues que eso está muy bien. Como les decía, es parte del tránsito que se ha hecho a la idea de gobierno y vida pública de las últimas décadas. Creo que está muy bien que se sepa dónde y cómo se gasta el dinero. Ustedes lo saben mejor que yo. Hay muchos mitos, ¿no? La ciudadanía, cuando está de malas, siempre tiene mitos de, miren, se gastaron esto en coches de lujo, se gastaron esto dinero en comidas. Siempre una buena cuenta pública y un manual permite claridad. No en todos los espacios se puede pensar en ciudadanías sofisticadas. Entonces, cualquier material didáctico que permita llevar información a espacios donde la escolaridad no es tan alta o donde hay población con marginalidad, también sirve. Entonces, me parece muy bien y les felicito. Muchas gracias, doctora. Continuamos con una pregunta por parte de nuestro participante Miguel González, que nos comenta: ¿cuáles son, en su opinión, las características observables para definir un servicio público ético? Esto en virtud de que coincido en que no basta con solo apegarse a un código de ética para los servidores públicos. Yo creo que lo observable es también lo que el gobierno quiere hacer. O sea, ¿cuál es el proyecto político de un espacio de construcción de servicio público? Buen trato para la comunidad. Es decir, ¿qué decálogo podría construir cada espacio público que sea desde su ética? Yo creo que no hay una misma manera de mirar la ética pública en todos los espacios. Yo creo que los servicios de salud tienen una ética que tiene... Hay unas que son comunes. El buen uso de los servicios públicos, el buen uso de los recursos públicos, el buen trato a la ciudadanía, pero también el buen trato entre compañeros, que las instrucciones estén bien dadas, el cumplimiento de los horarios, la disposición al trabajo, una serie de formas éticas de lo que decía Adela Cortina en la nota que les puse, y quieren después regresar a ella, revísenla. Pero creo también que cada lugar de servicio público tiene su propio código de acuerdo a lo que hacen, ¿no? Lo que cada espacio hace y distribuye tienen que generar sus propias, las formas comunes y las formas diferenciadas. Lo que se observa es, obviamente, desde las formas en que nos tratamos entre colegas y las formas en que se trata a la ciudadanía, de cómo se usan los recursos públicos. Y creo que lo dejaría y lo iré cerrando porque esto es una discusión de hasta de largas horas. ¿Cómo se usan los recursos dentro y fuera de la administración? Creo que el primer elemento es cómo combatimos la corrupción. Creo que quizá desde mi perspectiva, esa es la primera forma visible, cuantificable del servicio público. Las malas prácticas, cómo van desapareciendo en nuestro lugar de trabajo. Esa quizá debería ser la primera misión que tendríamos que hacer todos los que vivimos de dinero público, ¿no? Hoy no llego, empiezo tarde, me llevo la papelería, ¿cómo esas formas, o peor, ¿no? Me robo todo el erario público, desde me robo todo el erario público y desaparezco y me voy a las Islas Caimán, hasta me llevo la papelería. Como cada microcosa que hacemos, creo que el primer momento en un país como este es cómo vamos eliminando la corrupción y también cómo vamos construyendo una vida pública de comunicación y diálogo. Lo dejaría ahí. Muchas gracias por la provocación. Qué buena pregunta. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestro participante Manuel Paredes vía Facebook. Un poco de lo que usted está platicando. Nos comenta: dice que el primer acto de corrupción de un servidor público es aceptar un cargo o un puesto para el cual no estás preparado. ¿Qué opina de esto? Creo que sí. A ver, hay dos formas. Nadie está preparado para la vida pública. No todo el mundo tiene que estudiar administración pública para ser servidor público. Creo que hay espléndidos servidores públicos, pero no hay, existen formación para la administración pública. Hay un montón de diplomados y el servicio público tiene que estarse actualizando. Muy bien. No todas y todos estamos, hay cosas para las que uno no está preparado.
pero sí creo que a la contratación de cualquier servidor público tiene que cumplir con ciertos requisitos. Hay esta lectura de lo que se llamaba el familismo moral, que es un término que acuña la ciencia política de los Estados Unidos, que habla de estas formas en que el espacio público es gobernado por bloques de poder, ¿no? Por cacicazgos, por estas formas. Hay un estudio también de Almon y Verba sobre democracia en América Latina que se hizo en los años 50, donde estos expertos, en el caso mexicano, hicieron una encuesta muy grande en México y estaban así con los pelos de punta y decían, es familismo amoral, es decir, lo que importan son mis amigos, mis compadres y lo demás no me interesa, es parroquial porque solamente es un tipo de corporativismo donde yo en el servicio público está mi compadre, mi prima, mi hermana, y esto ha cambiado. Entonces, lo que necesita el servicio público es gente que sepa hacer su trabajo, gente ética, gente limpia, pero no esperemos que al principio todo el mundo sepa hacer lo que hay que hacer, porque en el servicio público, como ustedes saben, siempre hay sorpresas. Nunca se esperaba una pandemia, donde cada una de ustedes tuvo que cambiar la forma en que se hace su trabajo, ¿no? O de repente hay un giro político o hay un cambio en la vida, no sabemos. El servicio público también tiene que saber hacer algo con lo inesperado. Y la gente que se ha dedicado al servicio público tiene que estar en permanente formación ante lo inesperado, pero también ante las formas. Pero lo que yo sí creo es que siempre tiene que estar la mejor persona posible en un puesto, con la claridad de que no lo va a saber hacer todo y lo va a aprender. Muchas gracias, doctora. Sin querer está hilando un poco el orden en el que llegaron los comentarios y las preguntas. Este es un comentario por parte de Violeta Sánchez Arias que nos comenta, he estado en muchas áreas en el ayuntamiento y amo las áreas en que he estado. Siempre a los usuarios, que es nuestro trabajo, es nuestro fin como servidores públicos que siempre salgan con una respuesta y la atención que merecen. Ah, pues muy bien. La siguiente pregunta viene por parte de nuestro participante que se identifica como psicólogo Ernesto Castillo vía Facebook, que nos comenta, totalmente de acuerdo que se debe cuidar los recursos públicos, así se trate de un lápiz, pero ¿cómo convencer de eso a un compañero que gana 6,000 pesos al mes cuando este mismo trabajador sabe que un magistrado que también es funcionario público gana 600,000 al mes? Es una gran pregunta y todos estamos de acuerdo contigo y lo pensamos. A ver, yo creo que el cambio en el servicio público, el tránsito hacia una vida más democrática es muy largo, que para que la ciudadanía cambiara su perspectiva hacia lo público y empezar a exigir tomó décadas. Me parece que no tiene ni 20 años que el servicio público empezó a tomarse en serio, a hacer mejor su trabajo. Que los giros políticos que hemos vivido en México y en América Latina hablan de que tenemos que ir cambiando. Cuando hablaba de igualdad y desigualdad en una de las láminas de notas que puse ahí sobre la ciudadanía, o sea, la ciudadanía se enoja ante la desigualdad, pero también el servicio público se enoja, porque también somos ciudadanas y ciudadanos. No es posible en el mundo seguir construyendo burocracias doradas, no democracias, perdón, burocracias doradas. Si los dueños de Tesla o las grandes farmacéuticas quieren seguirle pagando a sus funcionarios millones de pesos, es el espacio privado. Pero la vida pública creo que nos indica que ustedes y yo estamos en profundo desacuerdo. Que la vida pública debe permitirnos vivir. Nadie tampoco regala su trabajo. Para eso hay voluntariados, ¿no? Y uno dice, a ver, yo regalo mi trabajo tales días para hacer tal cosa. Pero aquí todas y todos necesitamos llevar comida a la mesa, tener un techo, pagarnos una medicina y tener una vida. Nuestro trabajo debe estar remunerado de acuerdo a nuestro nivel de responsabilidad y a nuestras habilidades. Pero el servicio público todavía tiene sueldos muy pequeñitos versus a sueldos muy ofensivos. Creo que esa es la tarea para el futuro. No importa el gobierno que exista, pero pero este gobierno lo ha puesto en la lupa y creo que ha sido un gran acierto creando ciudadanía en ese sentido. Cualquier mirada de lo público en el futuro tiene que atender a eso, porque ni los servidores públicos ni la ciudadanía lo van a resistir más. Y creo que es algo que se tiene que discutir. También dentro del servicio público. La ciudadanía lo discute,
o lo discutimos, pero sería muy bueno que desde dentro del servicio público se pusiera en la mira este asunto. Terminaría su idea, muy bueno que lo pone en la mesa, diciendo, tiene que haber justicia distributiva, que es una de las lecturas contemporáneas de que si el capitalismo va a pervivir, tiene que dar un giro hacia una justicia distributiva. Este último tiempo neoliberal ha sido muy brutal en la forma en que la desigualdad se ha marcado. Y la justicia distributiva habla de cómo los recursos, sobre todo públicos, tienen que llegar a todas y a todos de una mejor manera, y eso habla también de los salarios de la vida pública, que tienen que subir donde son salarios muy bajitos y tienen que bajar donde son salarios estratosféricos y ofensivos. Nadie debe hacer servicio público para ganar dinero. Quien quiera ganar dinero, que le pida chamba a Elon Musk y se vuelva CEO de Tesla. Quien quiera ser rico, que se vuelva un visitador médico importante y se llene de millones de pesos vendiendo medicinas caras. Pero los que hacemos servicio público merecemos buenos salarios, pero nadie puede volverse rico con esto. El servicio público es eso, es la forma racional de organizar la vida pública. Es un acto ético en sí mismo. Y mientras haya esta distribución de salarios, no lo vamos a conseguir por más pláticas que tengamos de esto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestro participante Roan Polo vía Facebook, que nos pregunta, ¿en qué punto el servicio público, que innegablemente está subordinado a la existencia normativa, choca con la construcción de agencia pública? Sí chocan, como les decía, hay algunos puntos donde choca y algunos puntos donde es posible. Pero hay algunos puntos donde la vida pública es profundamente normativa y en su norma construye agencia. No podemos pensar que la vida democrática es libertad absoluta. La construcción de la vida democrática también habla de jerarquizaciones y límites. Y la construcción de agencia ciudadana también puede construirse desde la norma, siempre que sea racional y justa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de los servicios de salud. Tú no puedes pensar que hay una forma de norma en los servicios de salud muy específica construida por los especialistas médicos. Pero el buen trato, que si haya servicio de salud y derecho a la salud en todos los espacios, produce agencia. ¿Sí? Que yo tenga una clínica en un lugar rural que funciona, produce agencia. Pero eso no quiere decir que el espacio de servicio de salud, que es profundamente normativo, pueda ser vulnerado. Es normativo, pero funciona. O la escuela misma, que es profundamente normativa. La escuela tiene que existir en todos los lugares de este país. Y propone reglas y es normativa. Y si yo voy a sacar un pasaporte, tengo que llevar todos mis papeles. Pero puedo tener un buen trato y puedo tener un diálogo y puedo no permitir que me pidan dinero por sacarme el pasaporte más rápido. Es decir, creo que no todos los casos la norma está peleada con la construcción de agencia, pero entiendo lo que quiere decir. Hay otros lugares del servicio público donde sí la construcción de agencia pasa por el diálogo, pasa por la escucha a la ciudadanía, pasa por no solo la escucha, sino por hacer lo que la ciudadanía dice. Pero no todos los espacios pueden hacerlo. Saber cuál es y hacerlo ahí. Y la agencia también se produce en el trabajo cotidiano. Un espacio limpio, cuando hay buena sanidad pública, construye agencia. Muchas gracias, doctora. Continuamos ya con las últimas preguntas que hemos llegado a identificar. Esta viene por José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook, que nos pregunta, ¿qué se debe hacer cuando los funcionarios y funcionarias desconocen por completo el significado de ética y por lo tanto no se aplica a los demás empleados? Pues explicarles. Creo que ahí todas las y los directivos tienen que enseñar con el ejemplo. Insistiría, por más charlas como estas que existan, si no empieza desde arriba el ejemplo, no va a suceder nada. Pero creo que también hay ejemplos bien bonitos. No sé si todo el mundo tenga ganas o tiempo, pero lo que hacían los viejos sindicatos cuando existía el viejo mundo bipolar, lo que hacían sindicatos, no los charros, sino sindicatos interesantes, por ejemplo, en Argentina y en otros espacios, después de la jornada laboral en la fábrica, se daban a veces encuentros semanales o mensuales para leer algo en colectivo.
¿no? Si iban a estar hablando de la lucha de clases, pues leían todos así, no sé, a Gramsci o a Marx, y entonces leían y con eso alimentaban, digamos, esta vida sindical de protección al obrero y esta mirada del viejo mundo bipolar sobre la lucha de clases. Tomo este ejemplo pensando en que las y los servidores públicos deberían tomarse de repente sus círculos de lectura para también hablar de lo que son y de cómo alimentar esta ética pública, esta forma de vida, porque el servicio público es una forma de vida, ¿no? Nadie quiere ver borracho a un profesor de escuela en un pueblo. Nadie. Nadie quiere ver apostando al médico. Y por supuesto, nadie quiere ver al juez del pueblo corrupto. Todos los que hacen servicio público, los que hacemos servicio público, y sigo incluyéndome porque soy profesora, no, estamos obligados a ciertas prácticas. Y creo que si se hicieran círculos de lectura o círculos de diálogos, permitirían hablar no como terapias, sino como forma racional de construir conocimiento colectivo sobre nuestra propia práctica, ¿no? ¿Qué significa en esta comunidad hacer servicio público? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos? ¿Qué lectura podríamos hacer que nos alimentara a todas y todos? Yo, y perdón, ahí sí me sale lo profesora, creo que los círculos de estudio, de vez en cuando, una vez al mes, cada 2 meses, sé que están muy ocupadas y muy ocupados, podría ser un buen espacio para, a partir de, no necesariamente tiene que ser literatura académica, incluso una novela o algo así, pudiera servir para dialogar sobre esto. Cierro la idea pensando que a veces no nos damos cuenta, pero vivir otra vez del impuesto de las personas en un país pobre como este, que por pagar el impuesto cuesta mucho, nos vuelve responsables de también nuestra vida. Yo lo veo así. Muchas gracias, doctora, por darle atención a cada una de las preguntas que nos hicieron nuestros participantes y de igual forma a todas las personas que nos hicieron llegar estas preguntas, agradecerles su interés. Para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Aurelio Toriz Escalona para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Me dio gusto la participación del día de hoy y se ve que hubo mucho público en ambas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook. Y eso denota que hay un gran interés en los funcionarios públicos municipales para poder capacitarse. Ese es el punto esencial para poder transmitir la ética de los de arriba hacia los de abajo. Capacitación. No podemos transmitir nada más con los puros ademanes porque, pues, a lo mejor no con eso es suficiente, pero sí capacitar al personal. Hay que recordar algo muy importante. La ética no está desligada de lo jurídico. El artículo 108 constitucional define quién es el servidor público. Y de ahí se desprende todo lo que es un servidor público y bajo qué principio se debe de regir al proporcionar un servicio público en sus municipios. Algunos de ustedes, por ejemplo, han estado en algunas sesiones donde yo hablo de responsabilidades administrativas y están ligadas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene que ver mucho con la ética. Y después nos vamos a la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. En su artículo 2 y 5 hablan de que las instituciones y los organismos públicos y los ayuntamientos y todos deben de promover una ética pública. Entonces, en esa medida nosotros necesitamos capacitación. Yo entiendo que con el simple hecho de nosotros no ser, digamos, personas tan preparadas y podemos decir que la preparación nos va a dar la ética, puede ser que no, pero los valores se adquieren a través del conocimiento también. Yo puedo apostar que si nosotros nos capacitamos, podemos tener un mejor rendimiento público al momento de atender a todos nuestros habitantes de los municipios. Necesitamos gente preparada y para eso están estos diálogos.
Yo sé que es difícil ir a la escuela porque ahí a lo mejor me voy en la teoría, pero estos diálogos van enfocados a ese tipo de capacitación. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta los valores, los principios y una capacitación, estamos cumpliendo con un código de ética. Porque vamos a tener como resultado un mayor compromiso en nuestra prestación de servicios. Vamos a tener una mejor responsabilidad al momento de darle respuesta a cada uno de los habitantes que integran a ese ayuntamiento o a ese municipio. Y finalmente, la profesionalización. Nuestro trabajo como servidores públicos debe de ser de manera profesional. Por eso insisto mucho en la capacitación. De mi parte es todo y les agradezco muchísimo la asistencia de todos los servidores públicos que están ahorita en ambas plataformas. Muchas gracias. Agradecemos mucho estos comentarios finales por parte del licenciado Aurelio Toriz Escalona y a continuación nos volvemos a permitir cederle el uso de la voz al doctor Luis Gabriel Rojas Castro para que de igual forma nos brinde un comentario final. Adelante, por favor, doctor. Bueno, pues agradecerle a todos los participantes, a las servidoras y servidores públicos acá presentes, agradecerle a INAFED. Pues este va a ser un mensaje de agradecimiento, pero no me puedo aguantar las ganas de comentar sobre una pregunta que se hizo del caso de un servidor público municipal que gana 6,000 pesos y que cuando ve que gana, y se pregunta cómo no robarme o no llevarme los lápices cuando hay ministros que se ganan 600,000 pesos. Este es un ejemplo muy interesante porque plantea dos reflexiones. Por un lado, plantea una reflexión de una injusticia, ¿no? De esa brecha salarial tan amplia que definitivamente se tiene que señalar y denunciar y hacer algo. Pero la otra reflexión que plantea es, bueno, pues si los otros cometen una injusticia, una desigualdad, una deshonestidad, pues entonces yo también tengo permiso para cometer algo equiparable, ¿no? Ahí es donde creo que tenemos que poner la atención y la reflexión. Principalmente porque, por ejemplo, en este caso, de este ejemplo, pues en el caso en México, hay ya desde hace 3 años una reforma constitucional para que ningún servidor público gane más que el presidente. El presidente ha insistido todos los días sobre ese tema. La secretaria de Gobernación ayer envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito solicitando una explicación de por qué se da esa situación. Eso no es para decir que en este contexto actual hay un cambio, hay una administración que está poniendo atención a eso y que hay un cambio desde lo constitucional. Podrán haber todavía que subir salarios, como comentaba la doctora Marlene, etcétera. Pero en ningún caso eso nos debe de llevar a pensar que al señalar una injusticia nos daba permiso para nosotros generar otra injusticia. Al señalar un daño, entonces decir, ahora entonces yo tengo derecho a infligir un daño a otra persona o al erario público, etcétera. Porque entonces en ese caso pues nos vamos completamente a la debacle civilizatoria, ética y moral del país y del servicio público. Al revés, nosotros tenemos que ser, como dice también el presidente mucho, la reserva moral del país. Tenemos que ser la reserva moral que aunque todos los demás se esté cayendo, seamos nosotros en lo individual y en lo colectivo, esa reserva moral que nos va a permitir que este país tenga esperanza de salir adelante en cualquier circunstancia. Entonces, pues les invito a más bien, sí señalar como las injusticias, las desigualdades, las deshonestidades. Eso siempre hay que señalarlo, pero no para justificar las nuestras, ¿no? Sino al revés, nosotros comprometernos con una ética, con una moral, con un bienestar para las personas, y entonces esa es la esperanza que tenemos para hacer la reserva moral de este país y cambiar a México. Sería todo y pues nuevamente agradecerles a nuestros organizadores para continuar con estos diálogos. Gracias.
Agradecemos muchísimo esta última reflexión por parte del doctor Luis Gabriel Rojas. De igual forma, agradecemos mucho la ponencia tan interesante por parte de la doctora Marlene Romo Ramos. Y de igual forma, agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente día y una excelente tarde. Hasta pronto.